Lectura fundamental 1. Audiencias preliminares ante juez penal con función de garantías. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Hoy pasamos el módulo Derecho Procesal Penal Unidad 2. En esta lectura se abordarán los conceptos relacionados con el proceso penal y la aplicación de principios orientadores. Estos principios incluyen la presunción de inocencia, indubio pro reo, publicidad, derecho de defensa y favorabilidad. Además, se exploran conceptos como la denuncia y la querella, estableciendo la diferencia entre ambas. Por otra parte, se mencionan los actos de indagación e investigación, así como las actividades del fiscal y de la policía judicial. Se discuten las clases de captura y la audiencia de legalización de la captura. Se hace referencia a la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, así como a las audiencias preliminares. Por último, también se alude a la estructura general del proceso penal. Con base en estos conceptos, se podrán analizar su aplicación a un caso hipotético que busca articular el proceso de aprehensión del conocimiento y la forma como éste debe ser llevado a la práctica dentro del proceso penal. Así, se tiene que Juan Carlos Salazar, propietario de la joyería Oro Puro, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, el 18 de febrero del año 2016 fue víctima de hurto. Cuando un individuo no identificado ingresó al establecimiento portando un arma de fuego, amenazó con dispararle a los empleados para que entregaran las joyas y piedras preciosas, pero luego forzarlos a abrir el taller del local donde había oro sin moldear, al igual que una caja fuerte, por lo que el delincuente se apropió de una suma total de 600 millones y tras consumar el hurto se dio a la fuga. Juan Carlos procedió a llamar al número de emergencia 123, en donde fue atendido por un despachador, quien avisó al cuadrante de policía más cercano. Al llegar a la joyería, los policías de vigilancia Suárez y Montoya pidieron apoyo a los policías del sector, ya que el presunto delincuente huyó a pie, por lo que se activó un plan candado. Luego de horas de seguimiento no se pudo dar captura al sospechoso. Después de la denuncia presentada por Juan Carlos, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Fiscalía 23 Seccional y en conjunto con la Policía Judicial de la SIJÍN Bogotá, emprendieron acciones para la identificación y captura del sospechoso. Se inicia una búsqueda exhaustiva y se emite una alerta en todos los puntos de control y unidades policiales de la región. Apoyándose en la información proporcionada por testigos y el análisis de las imágenes de videovigilancia, las autoridades policiales lograron identificar a Pedro Alfonso Cifuentes Muñoz, un hombre de 32 años oriundo de la ciudad de Bucaramanga, con antecedentes penales por una sentencia en firme del año 2009, donde fue hallado responsable penalmente por delitos de hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Además, se supo que solían llamarlo el caminante, porque su modus operandi era cometer delitos y huir a pie. Además que no operaba solo y que hacía parte de una organización criminal que delinquía en la ciudad de Bogotá y los municipios del norte de la Sabana. Luego de años de seguimiento, se pudo ubicar a Pedro Alfonso Cifuentes Muñoz en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Cuando fue requerido por autoridades de policía y al momento de presentar su documento de identidad, este llamó la atención de los policiales. En ese momento fue trasladado a la estación de policía de Cundinamarca para su identificación. Luego de las labores de investigación, se pudo determinar su plena identidad y se verificó que existía una orden de captura emitida por el juez 88 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá
por los hechos sucedidos el 18 de febrero de 2016, así como por los posibles delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Se le trasladó a la ciudad de Bogotá y fue puesto a disposición del fiscal 23 seccional de Bogotá. Este ha decidido ordenar que se ejecuten los actos urgentes de investigación, para luego solicitar ante juez penal municipal de control de garantía de Bogotá que se realicen las audiencias preliminares concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento carcelario en contra de Pedro Alfonso Cifuentes Muñoz. El caso hipotético que se ha presentado será analizado desde las diferentes perspectivas que se puedan dar en el desarrollo de la acción penal. Actos de indagación e investigación que buscan recopilar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. En adelante, EMP, que significa elemento material probatorio. EF, evidencia física. Y LO, información legalmente obtenida. Y las diferentes audiencias preliminares que se requieren para el fin de esta fase del proceso penal. Principios orientadores. En la unidad 1 se desarrollaron algunos de los principios del derecho procesal, que son mandatos que optimizan los derechos de los sujetos procesales. Así, se tiene que en el trámite de un proceso judicial en materia penal, el juez, la fiscalía, la defensa, la representación de la víctima y el agente del Ministerio Público, además de cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1826 de 2017, deberán dar cabal aplicación a esos principios. Por otro lado, están aquellos principios que orientan el quehacer del legislador. Estos principios están instituidos en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Entre ellos encontramos el principio de debido proceso, principio de legalidad procesal, principio de juez natural, principio de imparcialidad y de independencia judicial, principio de favorabilidad, principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a la prueba y a la contradicción probatoria, principio de publicidad, principio de plazo razonable, derecho de impugnación de la sentencia, el principio de prohibición de doble incriminación y el principio de prueba nula. Empecemos. Principio del debido proceso. Sobre el debido proceso en el marco penal, la Corte Constitucional 2018 explica que sus garantías son limitaciones fundamentales al ejercicio del poder punitivo y constituyen principios esenciales del Estado de Derecho. Se establece que el derecho penal es la expresión del ius puniendi del Estado, que a través de normas jurídicas determinan los bienes jurídicos protegidos por el sistema penal, las conductas que constituyen delitos y las penas o medidas de seguridad que deben imponerse a los infractores. Estas disposiciones se aplican mediante procedimientos establecidos y herramientas legales y administrativas diseñadas para su ejecución. Se destaca que la facultad punitiva del Estado está limitada por la Constitución, que establece garantías que protegen los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal y legitiman el ejercicio del poder punitivo dentro del marco constitucional.
Se afirma que el desconocimiento de estas garantías superiores que protegen la libertad afecta directamente la estructura del Estado de Derecho y el orden constitucional, ya que constituye una violación de los principios que regulan todo el sistema. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia expone que el debido proceso y el derecho a la defensa son garantías fundamentales que se combinan de manera armónica con el objetivo de regular el poder punitivo y garantizar que las actuaciones judiciales se ajusten a la legalidad. Estas garantías dan lugar a los derechos de contradicción y controversia probatoria, los cuales son requisitos indispensables para lograr la justicia, que es considerada como un valor superior del sistema legal. Derecho a la impugnación de la sentencia. El derecho a impugnar se establece como un instrumento fundamental para controlar las decisiones judiciales y corregir los errores cometidos por los funcionarios judiciales. Esto, a su vez, asegura el acceso a la justicia pronta y cumplida. La Corte Suprema de Justicia indica que, además de ser principios de importancia fundamental y aplicables a nivel universal, el ejercicio de los recursos establecidos en las normas procesales están condicionados por ciertos requisitos procedimentales, tales como la oportunidad, legitimación y fundamentación, los cuales deben cumplirse para hacer efectivo el ejercicio de dichos recursos. Así, el debido proceso se presenta como un doble contenido, como derecho fundamental y como garantía fundamental. El primero porque está instituido para todos los habitantes del territorio colombiano, y el segundo para aquellas personas que se ven inmersas en procesos de naturaleza administrativa o judicial. Derecho a la defensa. Respecto al derecho de defensa, se debe indicar que es la garantía de todo individuo de ser asesorado y representado por un profesional del derecho, o quien esté autorizado por la ley para hacer esta labor, ya sea de contratación privada o por concesión que hace el mismo Estado, Defensoría Pública. El ejercicio de este derecho no comienza únicamente cuando se formula imputación, artículo 287 del Código Penal, o la acusación, artículo 337 Código Penal, sino que desde el momento en que se inicia la investigación con un sospechoso identificado, éste tiene la capacidad de tomar las medidas estratégicas que considere apropiadas para preparar su defensa. Sin embargo, es importante tener en cuenta los procedimientos legales establecidos en la Ley 906 de 2004. Es necesario entender que la estructura del nuevo sistema de procedimiento penal con tendencia acusatoria no implica, 1, adelantar la etapa de descubrimiento de pruebas, ni 2, presentar solicitudes que puedan obstaculizar las labores de la Fiscalía en la conducción y continuación de la investigación. Corte Constitucional 2008. Principio de publicidad. El principio de publicidad tiene mandato constitucional cuando el artículo 29 de la Constitución de 1991 indica que las actuaciones judiciales serán públicas. Es decir, que tanto las partes como la sociedad en general pueden conocer lo que sucede en el acontecer procesal. Así, los artículos 150, 151, 152 y 151A de la Ley 906 de 2004 indican que durante la etapa de juzgamiento se establece la obligatoriedad de audiencias públicas sin poder denegar el acceso a nadie,
sin una previa decisión judicial. Aunque se busca limitar la publicidad, se asegura la participación de la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal. El juez puede restringir la publicidad total o parcialmente, luego de una audiencia privada con las partes, respetando el principio de contradicción. Estas restricciones deben cumplir con el principio de necesidad y pueden ser levantadas si desaparecen las causas que la motivaron. No se puede presentar al acusado como culpable y está prohibido hacer declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación antes de la sentencia. En delitos específicos, se pueden solicitar audiencias cerradas al público en las que la identidad de la víctima y personas relacionadas puede mantenerse en reserva. En casos de amenaza al orden público, seguridad nacional o moral pública, el juez puede imponer restricciones a la publicidad. Para proteger a víctimas menores de edad o salvaguardar la imparcialidad del juez, se puede limitar el acceso al público o a la prensa. Además, se puede prohibir la fotografía o captura de imagen de los testigos para garantizar su seguridad, según lo establecido en la Ley 1453 de 2011. Derecho a la prueba. Ahora bien, el derecho a probar y a la contradicción de la prueba es uno de los elementos fundamentales del debido proceso, así como del derecho al acceso a la administración de justicia. Además, representa el medio más relevante para buscar la verdad en una investigación judicial. Corte Constitucional 2006. En ese sentido, todos los sujetos del proceso, Fiscalía y Defensa, así como los intervinientes especiales, Ministerio Público y víctimas, tienen este derecho respetando el rol propio de cada uno, la oportunidad que la ley les da a las partes y a los intervinientes para solicitar y aplicar los principios de inmediación y contradicción. De esta forma, analizando el caso propuesto en la introducción de esta lectura, es importante recordar que todos y cada uno de los principios y derechos aquí presentados deberán ser aplicados a cada etapa del proceso penal que se desarrolle en contra del señor Pedro Alfonso Cifuentes Muñoz, sin importar la gravedad de las conductas que se investiguen en su contra, respetando el principio de legalidad, los procedimientos establecidos en la Ley 906 de 2004, nombrando un abogado defensor, privado o por designación, el derecho de contradicción de los medios de prueba, la impugnación de la sentencia y que ésta no sea basada en prueba nula. ¿Qué es una denuncia? En el ámbito penal en Colombia, la denuncia puede ser conceptualizada como el acto mediante el cual un individuo pone en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de un ilícito. Corte Constitucional 2005. La facultad de denunciar recae tanto en la víctima del delito, sus representantes legales, testigos presenciales o cualquier persona que posea conocimiento de los hechos punibles. Al formular la denuncia, se suministra un relato minucioso de los sucesos, identificando a los supuestos responsables y presentando cualquier evidencia pertinente que pudiera coadyuvar a la pesquisa penal. La denuncia representa un hito relevante para que las instancias competentes inicien el procedimiento de investigación y emprendan las diligencias pertinentes en la persecución penal. En Colombia, se dispone de diversas modalidades para efectuar la denuncia, ya sea de forma presencial en una comisaría o entidad fiscal, a través de plataformas electrónicas o bajo la asistencia de un profesional del derecho.
La Ley 906 de 2004 estableció en el artículo 67, ojo a esto, que toda persona tiene el deber de denunciar a la autoridad los delitos de los cuales tenga conocimiento y que deban ser investigados de oficio. Los servidores públicos, si tienen competencia, deben iniciar sin demora la investigación del delito que conozcan. De lo contrario, deben informar de inmediato el hecho a la autoridad competente. Por su parte, el artículo 68 establece la exoneración del deber de denunciar en casos donde la persona esté implicada a sí misma, a su cónyuge, compañero o compañera permanente o a parientes cercanos. Además, no es obligatorio denunciar cuando se aplique el secreto profesional. Solo eso. El artículo 69, por su parte, establece los requisitos para realizar una denuncia, querella o petición, que puede ser verbal, escrita o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor. La denuncia debe contener una descripción detallada de los hechos conocidos por el denunciante y éste debe informar si los mismos hechos ya han sido denunciados ante otro funcionario. Además, se advierte al denunciante que realizar una denuncia falsa conlleva responsabilidad penal. En cualquier caso, las denuncias infundadas serán inadmitidas. ¿Qué es una querella? La querella se refiere a un acto procesal mediante el cual una persona llamada querellante formula una acusación formal contra otra persona por la comisión de un delito. La querella se diferencia de la denuncia en que es presentada directamente por la víctima o su representante legal y no es de carácter obligatorio, sino que depende de la voluntad de la parte perjudicada. La presentación de la querella implica una manifestación expresa de la voluntad de iniciar un proceso penal y puede desencadenar una serie de actuaciones judiciales, como la apertura de una investigación, la celebración de audiencias y la eventual imposición de sanciones penales. La querella, por tanto, representa una herramienta para ejercer el derecho de acción penal por parte de la víctima, quien busca obtener justicia y reparación frente al daño sufrido. El artículo 70 establece que la querella y la petición especial son condiciones necesarias para iniciar un proceso penal. En caso de que se requiera una petición especial, esta debe ser presentada por el Procurador General de la Nación. En materia de querella, el artículo 71 establece que solo la víctima de la conducta punible puede presentar la querella. En caso de que sea incapaz, la puede presentar su representante legal. Si la víctima no puede presentar la querella, el defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos pueden hacerlo. El Procurador General de la Nación también puede presentar una querella cuando se afecta el interés público o colectivo. La querella se extiende contra todos los participantes en la conducta punible, según lo informa el artículo 72, Ley 906 de 2004. La querella tiene una caducidad, es decir, debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. El artículo 74 enumera las conductas punibles que requieren querella para iniciar la acción penal. Sin embargo,
No se necesita querella en casos de flagrancia, cuando el sujeto pasivo es menor de edad o inimputable, ni en casos de violencia contra la mujer. El artículo 76 establece que el querellante puede desistir de la acción penal en cualquier momento antes del inicio de la audiencia de juicio oral, siempre y cuando sea de manera voluntaria, libre e informada. Si no se ha presentado un escrito de acusación, la Fiscalía debe verificar la voluntad del desistimiento antes de aceptarlo y archivar el caso. Si se ha presentado un escrito de acusación, el juez de conocimiento decidirá si acepta el desistimiento, después de escuchar la opinión de la Fiscalía o del acusador privado. Desistimiento. Una vez aceptado, el desistimiento se aplica a todos los autores o partícipes de la conducta punible y no se puede retractar. Ley 906 de 2004. Diferencia entre denuncia y querella. La denuncia y la querella son dos figuras jurídicas relevantes en el ámbito penal de Colombia, que presentan diferencias significativas en su naturaleza, propósito, obligatoriedad y requisitos. La denuncia se define como el acto mediante el cual un individuo pone en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de un ilícito, siendo facultad de la víctima del delito, sus representantes legales, testigos presenciales o cualquier persona con conocimiento de los hechos punibles. Por otro lado, la querella se refiere al acto procesal donde la víctima o su representante legal formula una acusación formal con otra persona por la comisión de un delito, siendo presentada directamente por la parte perjudicada y dependiendo de su voluntad. Además, la denuncia tiene un carácter obligatorio en casos donde los delitos deben ser investigados de oficio, estableciendo un deber para toda persona de informar a las autoridades competentes. En contraste, la presentación de la querella no es obligatoria y se basa en la voluntad de la víctima. En cuanto a los requisitos, la denuncia exige un relato minucioso de los sucesos, identificación de los supuestos responsables y presentación de evidencia pertinente, mientras que la querella debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito, extendiéndose contra todos los participantes en la conducta punible. En síntesis, la denuncia busca iniciar la investigación y las diligencias pertinentes, mientras que la querella tiene como objetivo ejercer el derecho de acción penal, buscar justicia y reparación frente al daño sufrido por la víctima. Analizando el caso propuesto al comienzo del texto, Juan Carlos tomó la mejor decisión al presentar ante los funcionarios de la Policía Judicial la denuncia correspondiente. No podemos hablar de instaurar una querella porque, aunque el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 indica que el hurto es un delito querellable, aquí juegan otras variables en la conducta para tener en cuenta. Por un lado, el hecho de que la comisión del hurto se hizo a través de actos de intimidación y amenazas con el uso de una posible arma de fuego, lo cual haría suponer que se estaría en presencia de un delito de porte ilegal de armas de fuego, municiones o sus partes esenciales. Artículo 366 del Código Penal, delito que no es de naturaleza querellable. Por otro lado está la cuantía de la apropiación del patrimonio económico de Juan, que asciende a 600 millones de pesos, lo que sale de la esfera del juez natural de las conductas querellables. Importante. Actos de indagación e investigación. En el derecho procesal colombiano, los actos de indagación e investigación son etapas fundamentales para el esclarecimiento de las conductas punibles y la búsqueda de la verdad en un proceso penal. La indagación se refiere a la recopilación inicial de información y datos relevantes sobre el presunto delito
incluyendo la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y víctimas, inspecciones oculares y demás diligencias preliminares con el objetivo de determinar la existencia de elementos que permitan iniciar una investigación formal. Por su parte, la investigación es la fase en la cual se profundiza y desarrolla la indagación inicial, mediante la ejecución de diligencias más complejas, como la obtención de pruebas periciales, análisis de documentos, interceptaciones telefónicas, diligencias de allanamiento y otras medidas cautelares, con el fin de establecer la responsabilidad de los presuntos autores y determinar la tipificación del delito. Estos actos de indagación e investigación, según los artículos 200 al 204 de la Ley 906 de 2004, son llevados a cabo por la Fiscalía General de la Nación, órgano encargado de recopilar información y realizar diligencias preliminares para determinar la existencia de un delito. La Fiscalía dirige, coordina y controla jurídicamente las actividades de la Policía Judicial, la cual cumple una función de apoyo en la investigación penal y depende funcionalmente de la Fiscalía General de la Nación. Además, es importante señalar que los organismos, tanto oficiales como particulares, están obligados a colaborar con la Policía Judicial en el desarrollo de los actos urgentes y otras actividades contempladas en los programas metodológicos, bajo pena de sanciones. Además, se cuenta con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, institución del orden estatal que presta apoyo técnico-científico en las investigaciones realizadas por la Fiscalía y otros organismos de policía judicial, así como en solicitudes del imputado o su defensor. También se puede utilizar laboratorios privados o de universidades en caso necesario. La indagación y la investigación son esenciales para garantizar el debido proceso, proteger los derechos de las partes involucradas y asegurar una justicia imparcial y objetiva. Actividad fiscal. De acuerdo con el artículo 249 de la Constitución Política de 1991,